Este es el inicio. Bueno, ya dijimos que la segunda tierra ya es la preparación en deterioro geofísico, biológico, principalmente geofísico por causa del pecado. Se multiplicó el pecado, la perversión del ser humano y el Señor mandó este diluvio, este juicio obviamente para darnos una oportunidad, una nueva oportunidad a la raza humana. Esa es la causa, porque ya el pecado no impedía que siguiera la raza humana. Hay otras explicaciones también en esa época y es la existencia de Nefilims, de lo que se llaman los gigantes. La Biblia atestigua la existencia de gigantes, que en hebreo es la palabra Nefilim. Usted lo encuentra allí en Génesis, en el capítulo 6, dice la escritura, en el capítulo 6, versículo 1, la maldad de los hombres aconteció, bueno, ese es el título, ¿verdad? El versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ojo que ahí dice entre todas, eso está hablando de la fornicación, entre todas, es decir, varias, la fornicación. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ahí es donde se marca la cuenta regresiva de los 7 años, los 120 años, perdón, que le dio el Señor a esa generación de Noé para el arrepentimiento. Amén. Esos 120 años están marcando que en ese momento Noé empezó a predicar de este diluvio, a predicar de que vendría este juicio global, y una vez cumplidos los 120 años aconteció el juicio. O sea que hubo allí señales, aparte de la predicación de Noé, estaba la señal de estos 120 años y la de Matusalén. Usted sabe que la palabra Matusalén significa cuando éste muera, aquello vendrá, refiriéndose al diluvio. O sea que la gente, cuando veía que Matusalén, desde cuando Matusalén nació, el abuelo de Noé, la gente estaba viendo esa señal poderosa, y es que cuando muriera Matusalén, murió el año del diluvio, justo antes de que el Señor mandara el diluvio sobre la tierra. Obviamente salvo Matusalén, lo veremos en el cielo, el hombre más viejo, ¿no?, que tuvo mayor vida. Entonces tenemos varios anuncios que por misericordia del Señor Dios, o sea que no había señales de lluvia, etcétera, pero sí estaba la predicación de Noé, y estaba los 120 años que empezaron a correr, y estaba Matusalén como un testimonio allí de que la palabra del Señor se cumpliría cuando muriera. Yo imagino que cuando murió Matusalén, Noé predicó allí, miren la señal, ya murió, queda poco tiempo, pero nadie recibió. ¿Cuál es el origen de los gigantes? Es la pregunta que hace la hermana. O sea, el origen de los Nefilim, o sea, cómo se originaron ellos. Porque yo he escuchado prédicas donde me dicen que los hijos de Dios, que eran hermanos cristianos, creyentes en esa época, y otros dicen que no, que eran ángeles, o sea, los ángeles caídos. ¿De dónde el origen de los Nefilim? Bien, en el capítulo 4, donde dice allí, el versículo 4, capítulo 6, dice, había gigantes es Nefilim, ahí la palabra en hebreo, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y bueno, dice el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. La pregunta que hace la hermana, hay dos interpretaciones que la voy a dar acá. Una es que estos hijos de Dios del versículo 4 era la descendencia de Set. Dice la escritura que cuando Set allí nació, y bueno, empezó obviamente a crecer, dice que empezaron a invocar el nombre del Señor. Entonces asumen que la descendencia de Set, bueno, vamos a devolvernos un poquito, ¿verdad? Sabemos que Adán tuvo varios hijos y varias hijas, incluyendo a Abel y a Caín. Amén. Tuvo hijos e hijas. La escritura focaliza a Abel y a Caín, evidentemente por la descendencia de Caín que fue cortada, y también por Abel, que prefigura la ofrenda de Cristo. Por eso es que la escritura focaliza allí, pero eso no quiere decir
que primero tuvo a Abel y a Caín y de ahí no tuvo más hijos y después fue que tuvo hijos, entonces viene toda la polémica. ¿Y de dónde tomó la mujer Caín y de dónde? Etcétera, la que usted conoce. Pero la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y en ese momento, por la multiplicación de la especie, el Señor permitió que hubiera relación entre los hermanos. Acuérdense que el Señor es poderoso y Él lo hace todo y Él lo decide todo en su soberanía y su poder. Amén, y eso no es cuestionable. La gente viene a decir, ay, pero entonces, ¿y por qué fue pecado después? Porque el Señor determinó que era pecado después y punto. Amén. ¿Ya? No hay otra explicación. Mire que el Señor Jesucristo, cuando le hacían preguntas, el Señor decía, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Cuando visitó a Abraham, ¿acaso hay algo difícil para mí? Dice, yo soy el que lo hago todo. Y dice la palabra, ¿y quién contenderá con el omnipotente? Dice el libro de Job. Es decir, que ¿y por qué así? Porque Dios lo dijo, punto. Y está en la Escritura. Eso es lo más importante. Porque no hay nada, porque el Señor lo dijo, pero no está en la Escritura. No lo dijo el Señor, sino está en la Escritura. Entonces, tenemos esa situación allí, es decir, que Abel, Caín y hijos e hijas. Y luego Caín tomó de una de sus hermanas y se fue a hacer su vida aparte sin Dios. Y esa es una interpretación que de la descendencia de Set, Dios, dice la palabra que el Señor le dio un hijo que es Set, ¿verdad? Ese sí ya es después, pero Caín tomó su mujer, usted encuentra la historia, Ram se va, Abel se va, el primero que entra al tercer cielo es, o sea, al paraíso, es Abel. Y con Set empiezan a invocar. ¿Por qué se focaliza Set? Y usted dirá, bueno, pero entonces cuando estaba Set no había otros hijos e hijas. Sí había. Pero el Señor focaliza a Set porque como Abel fue muerto, ya en Set dice que empezaron a invocar el nombre del Señor. Ahora, eso no quiere decir que antes de Set no se invocara, porque Abel había recibido de su padre Adán la predicación de la salvación del paraíso. Esto es bien importante. ¿Por qué Abel iba a dar esa ofrenda allá? Por su pecado. ¿Quién le enseñó eso? Adán. Porque acuérdense que el Señor los vistió con las pieles de animales y ellos supieron lo que era el sacrificio de sangre animal. Y a Adán le enseñó a sus hijos eso. Caín no recibió. Y cuando Set recibe la predicación de Adán, ¿qué predicaba Adán? La pérdida de la salvación del paraíso, cómo desobedecieron, cómo perdió el paraíso, cómo el Señor tuvo misericordia y le restauró el ángel allí. Algunos dicen que ese ángel todavía estaba allí, ese querubín con la espada. Usted recuerde que la espada es la palabra del Señor. El Señor puso ese querubín con esa espada para que vieran que con la espada, que es la palabra del Señor, se entraba a ese paraíso nuevamente. Y de paso le estaba diciendo a Satanás, esa espada es la que te va a herir. Esa es la causa por la cual el Señor puso un querubín allí. Dice que para que guardar el camino de la vida, guardarlo, para que no entraran. Pero también señalando, guardando quiere decir que la palabra es la que nos permite entrar al paraíso. Y así va a ser y así es, ¿verdad? Entonces usted encuentra que se predicó, Set recibió y siguieron predicando toda la descendencia santa de donde viene Noé, donde viene Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? Fue el testimonio de la predicación desde Adán, de que sí había paraíso, de que sí había salvación y de que sí había algo que se llamaba un cuerpo glorificado. Enoc fue testimonio de predicación ya con el evento real allí, no solamente con la palabra de eso. Oportunidad, pero la gente no recibió. Y el Señor le reveló a Enoc los dos juicios globales. El juicio del diluvio, lo dice el libro de Judas, y el juicio de la tribulación y la gran tribulación. Ambos juicios se lo reveló. Dice, vino el Señor con sus santas de decenas de millares a hacer juicio sobre los impíos por las obras impías que han hecho impíamente. Está hablando de los 7 años de tribulación. Entonces, una interpretación es esa, de que había una descendencia de Caín, ¿verdad? Y la descendencia santa, bueno, de Caín con las demás, porque se multiplicaron las hijas con los hijos, pero en Set empezó una descendencia que buscaba el rostro de Dios. Entonces eran hijos de Dios, esa es una interpretación. Pero el problema de esa interpretación es que
cómo unas personas, seres humanos, la descendencia de Set, casándose con, fornicando, porque ahí dice que fornicaban, dice entre todas, escogiendo entre todas, ahí escogían, con la descendencia de Caín y de los demás, pudo generar gigantes. Cuando la Biblia habla de gigantes, está hablando de gigantes físicamente hablando, hermano. No es una metáfora, porque Og, rey de Basán, y Sehón, rey amorreo, eran gigantes. La Biblia describe que la cama tenía 3 metros de largo y 3 metros de ancho. Y Goliat, que fue uno de los últimos, porque es que esa raza la cortó el Señor. La raza de los gigantes fue cortada. Ahora, aquí dice que varones de renombre. Una hipótesis, la segunda interpretación, que es la que usted me está preguntando, es que esos hijos de Dios son los ángeles. Ángeles, varones, porque los ángeles son varones. Así como usted ve que en Abraham, por ejemplo, llegaron 2 ángeles y el Señor Jesucristo. Y luego dice que los 2 ángeles se fueron a Sodoma. Comieron, tenían cuerpo, o no, o eran fantasmas. ¿Me está siguiendo? Tenían un cuerpo y fueron allá. Ahora, cuando llegaron allá a Sodoma, ¿qué pasó con todos los sodomitas que estaban allí, desde los más pequeños hasta los más grandes? Querían ¿qué? Conocerlo, es decir, violar a los ángeles. Y por eso es que dice, no hagas eso, no causes, aquí están mis hijas. No causes esa abominación. Entonces, una interpretación, la otra, la segunda, es que eran ángeles que tomaron cuerpo, ¿verdad? Y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Dice para sí mujeres, fornicando con ellas. Y de ahí surgieron los gigantes Néfilim. Entonces, los que son partidarios de esta teoría dicen que esos gigantes, ahí dice que aconteció que cuando, versículo 1, comenzaron los hombres a multiplicarse. Ojo que cuando se habla del versículo 1 no está hablando de los días de Noé. ¿Me está siguiendo? Está hablando del momento en que empezó a cumplirse la palabra de fructificad y qué, y multiplicaos. Desafortunadamente en pecado. Porque cuando el Señor le dio esa orden a Adán y a Eva, se la dio en santidad. Le dijo, fructificad y qué, y multiplicaos. Es decir, una descendencia bendita, santa, sin pecado, sin vieja naturaleza. Una descendencia ¿para qué? Para Dios. Dice la escritura que varón y hembra los creó. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una ¿qué? Sola carne. Dice la palabra. ¿Y por qué lo hizo el Señor así? Porque quería una descendencia ¿para qué? Para Dios. Amén o no amén, dice la palabra así. Se truncó eso, Satanás lo truncó, porque tuvieron la descendencia después del pecado. ¿Usted me está siguiendo? O sea que el ser humano siempre ha tenido descendencia en maldición. Amén o no amén. Porque el pecado es ¿qué? Maldición. Y todos los seres humanos nacen ¿en qué? Pecado. Usted puede ver el bebé muy bonito, muy lindo, pero nació en pecado, hermano. Eso dice la escritura. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán viene heredado en los genes, hermano, en el espíritu, en el alma, en todo el ser. Viene el sello del pecado. Así es. Y por eso el Señor tuvo que instituir el nuevo nacimiento. Pero el Señor quería que fuera un solo nacimiento. Un nacimiento de varón y de varona, unidos en santidad, puros, benditos, con un vientre bendito, y no hubiera segundo nacimiento. Ahora, esa es la voluntad del Señor, pero como el Señor todo lo conoce, amén, y ya él sabía que sí se necesitaría el segundo nacimiento, y por eso dice la escritura que el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén o no amén. Pero la voluntad del Señor era esa, le pregunto. No. La voluntad del Señor es el pecado. La voluntad del Señor era que Adán pecara y que tuviera descendencia maldita. No. Ahora, usted mira, bueno, hermana Yolanda, pero descendencia maldita. Sí, descendencia maldita por el pecado, porque el pecado es maldición. Pero si la persona recibe a Cristo, es bendición.
Ahora, usted dirá, bueno, entonces el bebé se muere y se va al infierno. No, porque la misericordia del Señor es tan grande y el amor que como no tiene conciencia de pecado, el bebé muere. Todos los 50, hermanos, entran al cielo más personas al cielo que por el segundo nacimiento. Los 50 millones de bebés, ¿a dónde entran? Al cielo. Anualmente entran 50 millones de seres humanos al tercer cielo. Entran por las puertas de la ciudad. Ahora usted me dirá, ¿y con qué cuerpo? Pues con el cuerpo que le da el Señor Jesucristo, el cuerpo intermedio, porque nosotros al morir, al dormir, el Señor nos da un cuerpo. Mientras venimos a tomar nuestro cuerpo, y eso está en el monte Hermón, usted vio allá a Moisés, ahí está, usted ya conoce perfectamente eso. La Biblia dice que las almas debajo del altar, el quinto sello, dice allí que estaban allí clamando y les fueron dadas vestiduras. Y un aire no tiene vestidura. Ahora, ¿y cómo así? El Señor es todopoderoso. Él no hizo todo con su palabra. ¿Puede el Señor no dar un cuerpo provisional mientras se da la resurrección de los muertos? ¿Puede o no puede? No. Y así es. Así que el que parte no está por ahí volando en un gas así. No, Señor. Sí, que andan por ahí caminando. Andan los demonios. Esos sí andan caminando por todos lados. Bueno, hermano. Entonces estamos hablando de cosas que parecieran contradictorias, no, polémicas. Bueno, entonces mire, la segunda posición es que estos gigantes, continúo con la posición de que son Nefilim, ellos, dice, desde que comenzó a multiplicarse. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo el ángel, según la teoría esta, eso se hace en la pregunta, se allegó a una, con el cuerpo, ¿verdad?, de varón, a una mujer? La embarazó y tuvo el bebé. Ahora usted mira, ¿y dónde está eso en las escrituras? Según lo que plantea esta posición, está en el libro de Judas. Vamos al libro de Judas. De Judas. Esto no tiene que ver con lo que estoy hablando, pero sí lo vamos a tocar porque acuérdense que vamos a tomar toda la doctrina, antropología, marteología. Mira lo que dice. Capítulo 1, hay un solo capítulo. Dice, versículo 3. Voy a leer desde el 3. Judas 1:3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesús. Ya sabemos que aquí, destinados para esta condenación, no está hablando de la condenación incondicional y la salvación incondicional, eso ya lo explicamos en algún momento. Está hablando de que todo el que hace eso está destinado a la condenación. Amén. Si no se arrepiente. 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primer ejemplo. Segundo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí morada se puede traducir la morada del Señor, ¿verdad? Pero también su condición. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está hablando del segundo juicio global, que es la tribulación. Ahora ven lo que dice el 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿cuáles son aquellos? Los ángeles. De la misma manera que los ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué está comparando? Está comparando el pecado de inmoralidades sexuales, fornicaciones, etcétera, etcétera, contra naturaleza de Sodoma y Gomorra con lo que hicieron los ángeles. Entonces, los partidarios de esta teoría de que si fueron ángeles que abandonaron su propia morada y tuvieron relaciones con las mujeres, concibieron las mujeres los hijos de estos ángeles, y se apoyan en este pasaje de Judas en el capítulo, en el versículo 3 en adelante. Y bueno, usted lee el 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan, bueno, comparando con los falsos profetas y los falsos maestros. Ahora, los que plantean esta teoría dicen que, vamos a leer Génesis, vamos a Génesis
Dice que, bueno, en Génesis 6 dice varones de renombre, es decir, varones conocidos, renombres que eran conocidos. Cuando dice renombre no era que eran hombres buenos, porque es que hay una interpretación equivocada. Cuando se dice que, ay, de renombre, porque actualmente dice, ay, es de renombre, que dice que una persona importante y muy buena. No. Aquí están los renombres, que decir que tenían fama. Y está diciendo que esos gigantes tenían fama. Estas personas, los que son partidarios de esta teoría, dicen que la fama de ellos era que como eran gigantones, como efectivamente lo dice la escritura, que medían más de 3 metros, y no era el gigantismo de esta época. ¿Usted me está siguiendo? Porque la Biblia ahí habla de que eran valientes, pero cuando habla, también la palabra valiente uno la asocia como algo bueno. Pero aquí valiente era decir que eran guerreros terribles. Entonces no eran gigantes de ahora, porque el gigantismo es una persona que es torpe y ni siquiera puede agarrar una y se cae incluso. O sea que no son los gigantes, y aquí los médicos, Adriana que es médica, no, eran unas cuestiones terribles. Goliat no era ni un gigantismo, o sea, sufría gigantismo. O era un hombre que podía agarrar una espada que pesaba no sé cuánto allí, y todo el mundo le tenía. El ejemplo de Goliat es lo que refleja esta descripción que se da en Génesis capítulo 6. Es decir, que todo el mundo le tenía ¿qué? Miedo. Y Goliat era reconocido, el gigante, y todo el pueblo de Israel estaba asustado. Bueno, los partidarios de esta teoría dicen que estos gigantes atemorizaban a los hombres en esa época y se apropiaron de toda la tierra prometida. Ahora, ¿tiene base bíblica esto de que se apropiaron de la tierra prometida? Sí, porque los gigantes con los que peleó Moisés y Josué era allí en esa zona. Sejón, rey amorreo, y Og, rey de Basán. ¿Usted me está siguiendo? O sea que si eran gigantes, o sea que los gigantes sí estaban. Ahora, los dolmens, que son unas piedras inmensas, usted puede buscar en internet, ahí aparece que se llama dolmen, si no toma dolmen, sí. Y eran las mesas donde comían. Entonces, el punto es que usted ve esa cosa y eso es altísimo. Y bueno, algunas interpretaciones allí, etcétera, de que también enterraban a los muertos, pero eran unas cosas inmensas. El punto es cómo cargaban esas piedras los seres humanos normales en ese momento, como para poner las 2 patas de la mesa, así como esta, y una piedrona grandota. Entonces, hay unas evidencias arqueológicas y hay muchísimos dolmens en lo que ahora es Israel, Siria, Jordania, es decir, en la tierra prometida. O sea que el registro arqueológico confirma la Biblia de que cuando llegó Josué allí, esa era una tierra de gigantes. Cuando llegó Josué a Jericó, esas murallas eran inmensas, hermano. Jericó era una tierra, una ciudad de ¿qué? De gigantes. Por eso cuando llegó Josué allá y cayeron esos muros, y fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová, porque ellos no podían con esos gigantes. Por eso empezó el pueblo de Israel a tomar renombre, porque decían, estos gigantes que nos asustaban, y se tomaron toda esa tierra prometida, y este pueblito allí todo tonto, ahí cortico, chiquito, y ahí insignificante, uy, ¿qué es esto? Y por eso dice que el Señor puso terror en la gente con respecto al pueblo de Israel. La Biblia dice también que una victoria, porque el Señor dice, yo voy a darte la tierra y voy a mandar a avispones, todo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, ahora no recuerdo, si me recuerdan mis amados, donde había otra ciudad, y dice la escritura que el Señor mandó, pero no era una avispa especial, que es una cosa grandota, y usted lee en internet y tiene un aguijón, que eso causa un dolor pero inmensísimo, y el Señor mandó esos enjambres y tuvieron que salir corriendo. Es decir, el Señor mandó porque cumplió la palabra, porque el Señor dijo, voy a mandar, ahora no recuerdo el nombre. Es decir, que el Señor les mandó de todo, hermano, para destruir a esos gigantes. ¿De dónde vinieron los gigantes? La teoría es que eran los hijos de estos ángeles que, según Judas, porque lo dice Judas, ¿verdad? Ellos fornicaron. Ahí la palabra dice que sí fornicaron. Y ahí en Judas no dice los hijos de Dios, dice que los ángeles fueron en vicios contra natura y compara. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Fornicación. Y es contra natura porque evidentemente había homosexualismo, y aquí los ángeles contra natura. Un ángel no está hecho para que tenga relaciones con las mujeres. Y de ahí vienen estos gigantes. Ahora, algunos dicen que las primeras mujeres a las que se llegaron los ángeles
estos ángeles caídos que dice Judas fueron las descendencia de Caín. Y dicen que cuando usted lee en Génesis capítulo, vamos a capítulo 10. Perdón, no es 10. Ya te voy a dar. Capítulo 4. Usted lee la descendencia de Caín en el capítulo 4. Dice allí, bueno, cuando ya el Señor le dice cualquiera que matara a Caín 7 veces, taratá, etc. Y usted lee allí, dice el 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Al oriente de Edén, vea. O sea que él podía ver el querubín con la espada. Hasta ahí tuvo oportunidad Caín de arrepentirse, pero no lo hizo. Y dice allí, algunos consideran que ahí en esa parte también ofrecían los sacrificios. Y dice, Jehová puso entonces señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y dice, salió pues Caín de delante de Jehová, 16, y habitó en la tierra de Nod, 17. Y conoció Caín a su mujer, obviamente una de las hermanas, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahí encontramos la soberbia y la altivez del ser humano. Le puso el nombre de su hijo a la ciudad. Amén. Eso es lo que hace el mundano, ¿verdad? Y dice que edificó una ciudad, o sea que los que edificaron las ciudades fueron los descendientes de Caín. O sea que estaba en el plan de Dios. Las ciudades terrenales como nosotros las conocemos, no. ¿Usted me está siguiendo? Sino a la ciudad celestial. En el milenio no sabemos cuál es el plan del Señor. Pero ¿qué va a pasar con las ciudades en la tribulación? ¿Van a qué? A caer. Amén. Es un juicio con las ciudades, diciéndole al Señor al ser humano, tú sin mí no puedes hacer nada. Ah, te fuiste de mí y empezaste a construir ciudades y le pusiste los nombres de tus hijos, es decir, tu soberbia, tu altivez, te voy a tumbar todas las ciudades. Y el orgullo de los seres humanos son las ciudades, hermano. Ahora miren, dice allí 18, y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, rompió el pacto. Amén. Para que vea usted. Tábanos, ya me recuerdo, tábanos, el Señor envió tábanos y sacó a todos esos gigantes. Tábanos una abeja, pero una cosa, una avispa, a una mosca, una avispa inmensa, una mosca, así con un aguijón terrible. Tábanos. Usted busque en su Biblia, en su casa, el pasaje donde aparece, el Señor lo profetiza y luego lo cumple en la toma de la tierra prometida. Entonces mira, dice aquí, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, allí tiene usted la fornicación y el adulterio, y el nombre de la otra Sila, y dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y criadas. Bueno, la teoría de estas personas, y después dice, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Miren la cultura ahí desarrollada en la descendencia de Caín, las ciudades, la cultura, la música mundana, ahí la arpa y la flauta, la música mundana para alegrarse. Y dice, sí, ahí está la música mundana, hermano. Y dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce. O sea, empieza la civilización. Pero dice, de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Dicen, ¿cómo puede haber obra de bronce ahí en esa época? O sea, hay que se describe un tipo de tecnología, no como la que tenemos ahora, en ese momento, con trabajar. Entonces, la teoría de estas personas es que como estos había los ángeles caídos empezaron a enseñarle a la descendencia de Caín cómo hacer todas estas cosas. Y ahí empezaron a llegarse, porque aquí se empezó a multiplicar, como dice en Génesis 6, versículo 1. Amén. Y que ahí empezó la descendencia de los gigantes. Y algunos se atreven a decir, hermano, mira lo que dice aquí. Usted ve que están mencionados los varones, ¿verdad? Dice, y Ada dio a luz a Jabal. Habla de la megante. Dice, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, hombre, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda bronce, hombre, de hierro. Y dice, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces, algunos dicen que esta señora Naama la menciona, en este caso Moisés, que es el escritor del Pentateuco, porque tenía una característica especial y que pudo ser una de las que los ángeles tomó. Y dice después, bueno, Lamec, sus mujeres, 2 mujeres, oí mi voz, mujeres de Lamec, mira la altivez y la soberbia. Escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe.
Eso es un cántico. Aquí tiene la música mundana y la letra mundana. Esta es la primera canción mundana que se hizo. ¿Ve? Un cántico mundano. Se parece a un vallenato, ¿verdad? ¿Qué hace el vallenato? Hablar de eso, hablar de que son mujeriegos, que yo me voy a tomar trago y me voy. Así eso dice. Ahí está, mi hermano, el origen del vallenato. Y de toda la música esta carranquera y allá en México, la ranchera, todo, de eso habla, hermano, del puro pecado. Para que venga la apostasía a decir, no, eso se puede escuchar música mundana, no hay problema. Todos los apóstatas escuchan música mundana, hermano. Y ya en las iglesias ponen la música de Roberto Carlos, de, ¿qué más? Ni me acuerdo. Gloria a Dios que no me acuerdo. Camilo VI, en las reuniones de pareja, y entonces se apachachan allí con la música mundana, hermano, demonios de homosexualismo y de fornicación y de adulterio, y etcétera, etcétera. Bueno, hermano, déjeme terminar ya, mi hermano Rufino, ya le doy la palabra, dice. Y bueno, mire la altivez. Mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, la amé 70 veces. O la altivez del ser humano, hermano. Y bueno, aquí tenemos la promesa de ser. Entonces, ¿qué pasó con la descendencia de Caín ahí? Entonces, muchos se preguntan por qué después ya se truncó ahí. O sea, habla hasta donde qué, donde tuvo al Caín, ¿verdad? Sí, tuvo al Caín. ¿Y la hermana fue qué? Nada. Ya. Pero usted después lee en el capítulo 5 los descendientes de Adán y ran. Entonces, una interpretación es que ahí empezaron a nacer la raza de los gigantes, de los Nefilim, que tienen varios nombres en hebreo. Nefilim, Refaim, amén. Refaim, ¿cuál es el otro? Ahora no recuerdo. Ahora no recuerdo. Bueno, hay una teoría y dicen que se han encontrado restos, pero como usted sabe que la evolución, la teoría de la evolución tiene tomado museos, todo, ciencia, libros, etcétera. Entonces dicen que ellos ocultan toda esta información y ocultan lo que sí es que la evidencia arqueológica está allí. Ahora, a mí me preguntó el hermano Rufino, ¿qué pensamos nosotros? Amén, esa es la pregunta que usted me hace. Si eran los hijos de Set o si eran ángeles. Nosotros pensamos que por Judas eran ángeles. Amén. Por el libro de Judas. El libro de Judas es claro, si hubo una raza de ángeles. Según los que tienen esta teoría, hemos leído varios libros en inglés, sobre todo que están, hay un material, los que quieran el material lo podemos mirar. Y la teoría es que Satanás quería dañar la descendencia del Señor. Y por eso el Señor cortó la descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué David tuvo esa insistencia ahí con los filisteos de ir a destruir eso? Y por eso, porque el Señor decía, destruye hasta los bebés que están en la barriga, acaba, arrasa. Una de las interpretaciones es que venía la sangre contaminada, el bebé contaminado, esa es una. La otra es que otro dato que dan los que manejan estas teorías basados en Génesis y en Judas, es que cuando el Señor tiene el Señor le dice a Noé que va al arca, etcétera, tiene 3 hijos que son Cam, Semi, Jafet. Y estos hijos entraron al arca ¿con quién? Con sus mujeres. Después del diluvio hay gigantes, amén. Porque todos los gigantes que había en la zona de la tierra prometida, los que allí destruyó Josué, ¿de dónde vinieron? Después del diluvio. ¿Usted me está siguiendo? La teoría es que la descendencia de Cam, la mujer de Cam, traía el gen del gigante este. Y por eso el Señor maldice a Canaán. Vamos a leer en Génesis, ahí capítulo 6. Estoy dando los argumentos. Cuando se embriaga Noé, capítulo 9. Mira lo que dice, versículo 18. Capítulo 9, 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Mire cómo de una vez se focaliza Canaán. ¿Qué dice allí? ¿Es el padre de qué? De Canaán. O sea que cuando está ahí narrando Moisés, ahí no está diciendo que
porque claramente la Biblia dice que fueron 8 personas. ¿Amén o no amén? Pero ellos salen del arca y tienen hijos. O sea que cuando ya está narrando aquí Moisés y dice, mire cómo está narrando, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y dice, y Cam es el padre de Canaán. O sea que aquí ya está narrando un tiempo posterior, donde ya tenía un hijo que se llamaba Canaán. Y dice, estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después, y obviamente se multiplicaron los Nefilim, los gigantes. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Dice después, normalmente ¿qué hace uno? Asocia que sale del arca y planta la viña. Pero ahí no dice eso. ¿Usted me está siguiendo? ¿Usted me está siguiendo? Aquí otra clave interpretativa en la palabra son los tiempos. Dios es un Dios de tiempos, de dispensaciones, y hay que escudriñar bien los tiempos que aparecen en los verbos, etcétera, porque tendemos a juntar tiempos. Pero aquí mira lo que dice, y después, o sea, está narrando, después comenzó Noé a labrar la tierra, es decir, pasó el tiempo y plantó una viña. Eso no fue inmediatamente que salió del arca. Ahora, Noé cuando salió del arca y empezó a ver todo lo que había quedado, lo nuevo, ¿verdad? O sea, el resultado del diluvio. Acuérdense que Noé traía en su mente era la tierra prediluviana, que era una tierra armónica, con mucho oxígeno, porque había mucha vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una interpretación que usted se preguntará, ¿y por qué Noé plantó la viña y se embriagó? Oye, era Noé. Pecó. ¿Pecó o no pecó? ¿La embriaguez es pecado? ¿O no? O sí, pero en Noé no. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Pero ¿por qué Noé pecó? Pero de hecho no se registra ese pecado en Noé. Dice que era ¿qué? Perfecto en sus. Entonces, una interpretación es que como Noé traía la idea de lo que había antes, no se fermentaba puro. ¿Por qué? Por la cantidad de ¿qué? O sea, la atmósfera, como el Señor la tenía allí controlada a pesar de que había pecado. Entonces, el varón, eso es una interpretación, pero yo creo que debió ser así, por la palabra. El hombre plantó la viña, hizo su jugo de uva y no se dio cuenta que ya el ambiente era otro y se la tomó y se embriagó. Exactamente. Fue un pecado involuntario. Amén, amén. Yo creo que es así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si Noé pecó y se embriagó y se emborrachó conscientemente, y ahí voy a celebrar porque me salvé del arca. Después el Señor le da tremenda palabra profética ahí mismo. El Señor usa un borracho para dar una palabra profética. O sea, un pecador me refiero. No, tremenda palabra profética que involucra toda la humanidad posterior a Noé. Entonces, obviamente se emborrachó. El hombre se embriagó porque no sabía, ya había unas condiciones diferentes. Usted sabe que también le dijo el Señor, y ahora sí vas a comer carne. Él no comía carne, dice carne, ¿verdad? Pero con su sangre no. Y el Señor empieza a darle la nueva dieta, porque hubo una nueva dieta, hubo todo, porque todo cambió, hermano. Eso lo sabemos, porque la esclavitud de corrupción fue peor. Todo se corrompía, todo, no duraba nada. Así como ahora usted deja algo allí, al día siguiente ya está podrido. Bueno, entonces miren lo que dice. Dice, y después, o sea que ya había nacido Canaán, escuche bien, a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Pues no se dio cuenta y pum, lo tumbó el licor. Es decir, la fermentación. Y Cam, padre de Canaán, ahí se confirma que ya había nacido Canaán. ¿Usted me está siguiendo? Porque usted nunca se ha preguntado por qué Noé, por la boca del Señor, no maldijo a Cam, sino a Canaán. Amén. ¿Por qué? Si Cam fue el que codició allá y con alevosía, algunos dicen que el hombre como que le gustaba el papá, en ese momento se lo atacó un demonio de homosexualismo, algunos dicen eso. Porque vio la desnudez. Y la palabra claramente dice, hablar de la desnudez es querer tener relaciones sexuales. No verás la desnudez de tu mamá, no verás la desnudez de tu papá. Eso dice, ¿verdad? La ley. Amén. Bien. Entonces, pero mira que maldice a Canaán. Y dice, y vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera.
Ahí también se implica que hubo burla. El 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y dice, bueno, el 24, y despertó Noé de su hambre y supo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Una de las interpretaciones de esta línea que estoy hablando es que Canaán era Nefilim. Ahora, ¿cuál era la identidad física del Nefilim cuando nacía? Los dedos de los pies. ¿Cuántos dedos tenían los gigantes? 12, 6 y 6 dedos. Eso está en la escritura. Entonces, algunos ahorita Rufino va a hablar y después te pasan el micrófono. Algunos dicen que Canaán tenía esta característica y por eso lo maldijo el Señor, porque esta es una raza maldita y a la vez obviamente cortada. Amén. Nosotros consideramos que sí había gigantes, porque la Biblia lo dice, y consideramos que el origen de los gigantes era un origen sobrenatural y que el Señor cortó. Uno de los últimos gigantes fue en la época de David. El Señor le dijo que tenía que cortar todo eso. Acuérdense que Saúl falló en eso y David cumplió. O sea, en David se cumple el cortar. Ahora usted dirá, bueno, hermano Yolanda, ¿y qué pasa con estas personas? Pues tienen un cuerpo, escúcheme bien, tienen un cuerpo, ¿verdad? Y fueron acabados. ¿Me está siguiendo? Eran semihombres, hombres, gigantones, pero hombres. Y la Biblia habla de la resurrección. Amén o no amén. ¿Van a resucitar estas personas? La Biblia dice que no. Amén. Y quiero que vaya al libro de Isaías. Al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 14. Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 14. Viene hablando de los que se enseñorearon, viene hablando de enemigos. Pero en el capítulo 26, versículo 14 dice, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Los seguidores de esta línea dicen que está hablando de los Nefilim, que son los Refaín. Ya me acordé, Susim. Son Nefilim, Refaín y Susim, o son someos. Está hablando de ellos. Amén. Ahí el término, creo que es Susim, está utilizado ahí en la versión en hebreo. La próxima clase les tengo la versión en hebreo. Y la pregunta es, dice, no resucitarán. Si la Biblia establece que todos resucitarán, o para condenación, o para vida eterna. Bueno, ese es el último versículo. Usted tiene allí las dos teorías. Usted revise. Amén. Son cuestiones que de pronto no se enseñan, no se predican. Nosotros hemos leído la bibliografía en inglés, hemos leído las escrituras y en el plan de Satanás, que está descrito en la Biblia muy de manera detallada, y el plan de Dios que está también detallado, gloria al Señor, perfectamente aún más, son cuestiones que están allí. Sí, mi hermano, ¿usted iba a decir algo, mi hermano Rufino? ¿O ya? Aquí Rufino, mi hermana, va a hablar, y después mi hermano. Bueno, yo tengo la pregunta. Cuando Jesús habló acerca de la resurrección, el caso del hombre que había muerto y los hermanos también, y entonces el último se casó con, bueno, no dice el último, pero se casó con la mujer, y entonces le preguntaron la resurrección de quién será ella mujer, y él dijo, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán casamiento, sino serán como los ángeles de los cielos. Eso dice el libro de Mateo. Eso está en Mateo y está en Marcos, los dos pasajes. Y en Lucas. Hay que ver los tres pasajes. Sí, okay, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas.
Bueno, yo tengo esa pregunta y yo creo que la exposición que ha hecho está bien, pero hay que releer a Judas. Es decir, yo creo que tenemos que leer bien a Judas. Leer a Judas bien, sí, mi hermano. Porque pasamos por encima de ese versículo y como que lo queremos ignorar. Pero la hermenéutica, Creo que hay que leerlo bien hermenéuticamente. sí. Okay. Pero desde el punto de vista hermenéutico, como yo le estoy planteando en términos de lenguaje, de lo que se llama los antecedentes, de los pronombres, etcétera, la interpretación allí gramatical, ¿verdad? Apunta a que esos ángeles fornicaron. Ángeles de la resurrección. Amén. Cuando Entonces, Jesús miren, dijo eso. amén. El Señor, vamos a leer Mateo. Vamos a leer Mateo primero. Mateo 22:30. Dice el versículo 28, dice en la resurrección, pues acuérdese el contexto, se están burlando del Señor Jesucristo, se están burlando de la resurrección, se están burlando del Evangelio, se están burlando de las promesas eternas del Señor, porque el pecado de esta gente no era cualquiera, porque la base del Evangelio es la resurrección de los muertos. Si no hay resurrección, 1 Corintios capítulo 15, somos los más dignos de conmiseración. Prácticamente está diciendo el Señor, tú eres un mentiroso, no existe ninguna vida eterna, no existe nada. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es Satanás hablando por estos hombres. Entonces el Señor, le ponen el ejemplo del matrimonio levirático. Yo te voy a poner el ejemplo de la ley. El matrimonio levirático. Mira el contexto. Porque el matrimonio levirático decía que si moría, el hermano tomaba a la mujer y si moría, para dar descendencia. Ese matrimonio levirático está basado en ¿qué? En casarse y darse en casamiento. Hay que mirar la expresión en griego. En la Reina Valera usted encuentra que dice, no se casarán ni se darán en casamiento. La versión en griego no dice así. Dice, no se casarán y darán en casamiento. ¿Amén? Una expresión completa. ¿Cuál es la base del matrimonio levirático? Casarse y darse en casamiento. ¿Cuál es la base de que la persona se case y se dé en casamiento? Lo dice Lucas en el mismo pasaje. La muerte. ¿Usted me está siguiendo? En el plan de Dios, casarse y darse en casamiento, no. Porque Adán era inmortal. No había pecado, no había muerte. Punto. Por eso el Señor dice, varón y hembra los creó. Dice, no fue así desde el principio, cuando están hablando del divorcio. Dice, no, es que no fue así desde el principio. Ay, ¿por qué entonces Moisés permitió dar carta de divorcio? Por la dureza de tu corazón. ¿Usted nunca ha preguntado por qué el Señor respondió eso? Por la dureza de tu corazón. O sea que es un juicio el casarse y darse en casamiento. ¿Usted me está siguiendo? Es un juicio. Por la dureza de tu corazón. ¿Pero por qué se instituye eso? Por el pecado, cuya consecuencia es la ¿qué? La muerte. Pero cuando el Señor instituyó el matrimonio en Edén, no lo instituyó así. El Señor instituyó casarse. No casarse y darse en casamiento. Primero. Entonces, aquí ellos le ponen el ejemplo del matrimonio levirático y lo llevan al extremo. 1, 2, 3 y 4. Y dice, y 7. ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Dice el 29. Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pregunto, ¿por qué el Señor les dice a ellos que ignoran las escrituras y el poder de Él? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo solamente, ignoráis las escrituras? ¿Usted me está siguiendo? Cada palabra en la escritura hay que leerla en su contexto. Pero Él dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esa frase tiene mucho significado ahí, hermano. Y tiene significado por los 3 pasajes paralelos que vamos a mirar ahorita. Y dice allí, porque en la resurrección ni se casarán ni serán casamiento, es la traducción de la Reina Valera, pero es, no se casarán y darán en casamiento. Porque ¿qué se hacía en el matrimonio levirático? Casarse y darse en casamiento. Porque mediaba ¿qué? La muerte. Casarse y darse en casamiento es que yo me caso y me caso con otro. No es lo mismo a casarse. Yo me casé con el pastor Gabriel y ya, yo no me daba en casamiento. Y si
mi esposo llega a partir, no voy a decir ni lo permita Dios, porque lo mejor que nos puede pasar es ir a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero que yo digo al Señor que me vaya con Él. Ahora, yo no me voy a dar en casamiento. Yo no. Así, digan, no, pero es que hay media muerte y la escritura te permite casarte. Sí, pero yo, Yolanda, sé que el plan del Señor no era casarse y darse en casamiento, sino que porque la muerte entró por el pecado, el Señor instituyó que eso lo podías hacer solamente por muerte. Amén. Pero yo no lo voy a hacer. Amén. O sea, eso soy yo. Porque eso de casarse y hacer casamiento, hagámoslo. El divorcio, no hay muerte, ¿verdad? Dice, por causa de fornicación. Entonces, pero el Señor dice, pero eso no fue del principio. Si yo aplico la causa de fornicación, hermano, no habría familia. ¿Quién no fornica? Cuando estábamos en el mundo, ¿quién no fornicó? Amén o no amén. No habría familia, hermano. Si usted como pastor, que eso es lo que hace la iglesia apóstata, llega ahí el varón, ay, es que, no, la varona, voy a hablar de varonas, porque llegan más varonas, nos ha llegado una cantidad. Ay, es que mi esposo descubrí que tiene otra mujer. No, hermanito, hermanita, vaya a casarse con otro. Ese es el consejo, porque la Biblia dice allí que por causa de fornicación. Y después el otro fornicó, el otro que se consiguió, y vaya donde el pastor. Imagínense que el segundo fornicó, vaya y agarrese un tercero. Así está la iglesia apóstata, hermano. Eso es santo. Eso es un espíritu de fornicación lo que están manejando allí, los que pervierten las escrituras. Entonces, ojo con eso, hermano. Ahora, aún si media muerte, pues se murió, entonces si ya es libre de casarse y enseguida no esperan ni una semana, ni un mes, ni 2 meses, ya por un están casándose. Ahí está funcionando un espíritu de fornicación. Yo no entiendo cómo una mujer, ¿verdad? Voy a hablar de las mujeres porque soy mujer. Tiene un esposo, yo amo entrañablemente a mi esposo. Yo no me quiero casar con nadie más. Me disculpan, pero yo no me imagino con otro varón diferente a mi esposo. Y aspiro a estar en el milenio con mi esposo y por la eternidad. Pero es que no se vamos a casar ni darse en casamiento. Espera ahí. Hermano, los santos, como por ejemplo Wilkinson, que partió, amén. Él decía, esta es mi esposa y yo la voy a tener por la eternidad. No sé si partió primero la esposa. No, partió primero él y después partió la esposa. Bueno, hay muchos ejemplos de eso. Ahora mira lo que dice. 30, porque en la resurrección no se casarán y darán en casamiento, es la traducción literal del griego, es la expresión casarse y darse en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios como los ángeles de Dios, ¿en dónde? En el cielo. ¿Usted me está siguiendo? En el cielo. Pero estos ángeles vinieron a la tierra con un cuerpo que comía, cuerpo de varón. Eran tan varones que los sodomitas querían tener sexo con ellos. ¿Está en la escritura esto o no está en la escritura? Amén. Bien, ahora vamos a ir al otro pasaje que es Marcos. Vamos a ir a Lucas de una vez. Vamos a ir a Lucas. Yo no quería tocar este tema, pero no sé, digo que es de Dios porque mi hermano Rufino lo tocó, lo iba a tocar más adelante. Porque la gente dice, ahí usted tiene, no casarse en... Lucas 20. Miren lo que dice aquí. Lucas es la clave interpretativa de este pasaje, mi hermano Rufino. Usted lo lee en Mateo, lo lee en Marcos, pero Lucas es la clave interpretativa. Recuerde usted que la hermenéutica de los pasajes paralelos nos sirve para ver todo el pasaje completo. Amén. Porque uno de los escritores no lo dio completo y otro agrega lo que, por eso están los sinópticos. Y miren lo que dice allí. Dice el versículo 33, 34. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Usted me está siguiendo? ¿Los hijos de cuál siglo? ¿Cuál siglo? ¿De qué siglo está hablando? Del siglo malo. El siglo que arrancó después del pecado de Adán. ¿Cuándo terminará el siglo malo?
con la segunda venida de Cristo. ¿Usted me está siguiendo? Los hijos de este siglo, ¿qué dice allí? Se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál siglo? El bueno. Y la resurrección de entre los muertos, usted, ni se casan ni dan en casamiento. La traducción ahí es, ni se casan ni se, no, y hay una coma, no. En griego dice, no se casan y se dan en casamiento. ¿Por qué? Dice el 36, porque no pueden ya más morir. ¿Usted me está siguiendo? Ahí, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la única causa del matrimonio levirático, o sea, el matrimonio levirático se instituyó por causa de la muerte, que es producto del pecado. Pero los hijos de la resurrección no morirán más. Y por esa causa, esa fórmula, casarse y darse en casamiento, ya no va más. ¿Usted me está siguiendo? Ahora, yo creo que casarse sí, porque cuando Adán fue hecho con Eva, no había muerte. ¿Usted me está siguiendo? Y el Señor instituyó el matrimonio antes o después del pecado. Te pregunto, antes. ¿Cuál fue el primer matrimonio? Adán y Eva. ¿Quién los casó? El Señor Jesucristo. ¿Dónde? En el paraíso. Los bendijo y les dijo, fructificad y ¿qué? Y multiplicad. Ese era el plan de Dios. Ahora, Satanás truncó ese plan. ¿Amén o no amén? Porque Adán y Eva no pudieron tener. Se multiplicaron, pero no fructificaron. No hay fruto, porque los hijos de maldición no son fruto, a menos que se conviertan. Déjeme terminar, hermano, y termino aquí. Dice, porque ya no pueden más morir. No lo dice Marcos ni lo dice Mateo. Esta clave interpretativa la da Lucas. Dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Son hijos. ¿En qué son iguales a los ángeles? ¿En qué? ¿En qué son qué? Bueno, sí, eternos, pero otro ahí dice, ¿son qué? ¿Hijos de qué? ¿Hijos de qué? Amén. Somos iguales a los ángeles en el título, nada más, mi hermano. Hijos de Dios. Punto. Pero el ser humano fue creado distinto a los ángeles. Completamente. Y nunca seremos iguales en constitución, en promesa, en nada a los ángeles.